Hola compañeros, soy Zaira Ruiz, estudiante de Sociología, y en esta ocasión voy a hablarles de libertad de expresión. Aunque sus raíces son remotas, la libertad de expresión es una de esas ideas políticas que mayor influencia ha tenido en el desarrollo de las instituciones y que particularmente en el mundo occidental ha contribuido de manera decisiva a establecer las características del Estado moderno. Hace más de 2500 años, los ciudadanos de la antigua Grecia disfrutaban de su derecho de debatir en la plaza pública los intereses de la ciudad. Aunque este derecho era exclusivo de los atenienses como miembros de un cuerpo colectivo y no como individuos, ese margen de libertad demostraba ya su pensamiento político. Sin embargo, a pesar de tratarse de una sociedad abierta y tolerante, Sócrates no pudo escapar del proceso que le siguió por socavar las creencias de los dioses. Ese proceso lo llevó a la muerte precisamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El reconocimiento de la libertad de expresión en instrumentos jurídicos y políticos se remonta al siglo XVII y XVIII. El primer texto jurídico que la incorpora es el Acta de Derechos Civiles de Inglaterra en 1688. Casi un siglo después sigue la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 1776. Seguida de esta, el estado de Pensilvania adopta una declaración de derechos en la que establece que el pueblo puede expresarse libremente y que la libertad de prensa no puede ser restringida. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, establece en el artículo 10 que ninguna persona puede ser molestada por sus opiniones, incluso religiosas, y agrega en el artículo 11 que la libre comunicación entre individuos es el derecho más preciado que tiene el hombre y que todo ciudadano tiene el derecho a expresarse libremente. Ahora, en el plano internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libre expresión y opinión. A pesar de que los antecedentes de la libertad de pensamiento y de expresión se remontan a las antiguas polis griegas, esta libertad es producto de la Revolución Francesa, de la modernidad, del racionalismo y de la Ilustración. Fue la creciente demanda de libertad que fue surgida en Inglaterra la que desencadenó una historia de censura y provocó también un intenso debate intelectual entre John Milton, John Stuart Mill, entre otros. Por otra parte, Francia ha sido vista como la cuna de la civilización occidental. Sin embargo, no ha experimentado un desarrollo notable ni tampoco una especial predilección por la libertad de expresión, a pesar de las influencias que recibió de Rousseau, que a su vez se nutrió de las ideas de John Locke. Asimismo, la declaración está inspirada en el idealismo alemán con Kant, en su ensayo sobre la reivindicación de la libertad de pensamiento, que es una ferviente defensa de la libertad de expresión. La historia de la humanidad es la historia de la represión a la expresión, desde instancias religiosas primero, políticas después y sociales y económicas ahora. No hay lugar en el que, como resultado del instinto de supervivencia de quienes detentan el poder, no se recurra a una forma de censura que coarte, limite o restrinja nuestra libertad de expresión. Históricamente, la lucha por la consagración de este derecho no es nueva, y se trata de un proceso de creciente reafirmación del individuo frente al Estado, y por lo tanto es un proceso de conquista permanente a la libertad. Así lo sugiere Sócrates y así lo sugieren las innumerables víctimas de la intolerancia. Así pues, por su naturaleza, la libertad de expresión es la condición indispensable de casi todas las libertades. Por eso, sin temor a equivocarme, me atrevo a afirmar que la libertad de expresión, donde no hay libertad de expresión, no hay libertad en su más amplio sentido de la palabra, ni tampoco hay democracia. No es casualidad que la mayor parte de las denuncias por torturas, privaciones arbitrarias a la libertad, desapariciones forzadas o ejecuciones sumarias presentadas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estén relacionadas precisamente con este ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El asesinato es la forma más extrema de censura y no por eso se ha dejado de utilizar como para callar a escritores, dirigentes políticos y periodistas. En los últimos 15 años, en México se han cometido más de 107 homicidios a periodistas, hay 20 desaparecidos y se han presentado 406 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No es casualidad tampoco que México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, pues 1 de cada 3 asesinatos se cometen en nuestro país. La libertad de expresión es frágil
y delicada y está sometida a diferentes intervenciones que nos impiden ejercerla. Como quiera que sea, en el mundo contemporáneo la libertad de expresión es un derecho civil y político de fundamental importancia y su vigencia es una característica importante y fundamental en nuestra sociedad democrática. Octavio Paz solía decir que la libertad es tan hermosa como el agua. Si no la cuidamos, si no la guardamos, se nos escapa, se disipa. Por eso, la libertad de expresión es el resultado de una lucha constante y por lo tanto de un producto inacabado. Por eso, a pesar de que ya han transcurrido más de 200 años de la muerte de Voltaire, me atrevo a decir que sus palabras siguen siendo vigentes. Pues dice así: desprecio tus ideas, pero daría mi vida por tu derecho que tienes a sostenerlas. He dicho. Gracias.